Bueno, yo tengo el formidable reto de no aburrirlos después de tan excepcionales conferencias que hemos tenido, y el reto se incrementa cuando mis colegas han tenido la oportunidad de emplear imágenes, y ustedes se imaginarán que cuando yo voy a hablar de diarrea, ¿qué imágenes yo podría emplear? Entonces, pues la caga, ¿sí? Pero impresionantemente. Sin embargo, ya con esto yo creo que ya quedaron despiertos. Y el reto se me incrementa, o la angustia se me incrementa, cuando el caso que les traigo tenía un montón de imágenes que se me olvidó traerles, pero ustedes se las imaginarán a partir de la conferencia de Luis Guillermo y de Juan Pablo. Esto es para mostrarles que la diarrea en el paciente trasplantado no es como las otras, es diferente de todas las demás. Este es un paciente de 57 años, su nombre lo tengo grabado como los casos de las que mostraba Juan Pablo. Tristemente los pacientes han partido, este paciente murió, y lo que tenía este paciente, que había sido trasplantado de un donante cadavérico hacía 3 años, era un cuadro de 5 hospitalizaciones en el último año. Había venido por enfermedad diarreica, una enfermedad diarreica que se transformó en una enfermedad diarreica crónica. Le aplicamos en 2 ocasiones, porque la tercera vez ya no le hicimos más cosas, un panel FilmArray, panel de RT-PCR pues de múltiple arreglo, que nos detectó norovirus. Este paciente tenía una enfermedad diarreica crónica por norovirus, que es la primera de las cosas que es, digamos, particular del paciente trasplantado, y es la posibilidad de que tenga una diarrea viral crónica. El paciente, además una codetección de E. coli enteropatogénica, se le ajusta la inmunosupresión en varias ocasiones. Cuando el paciente se muere, pues uno sí se piensa en retrospectiva que probablemente no fuimos lo suficientemente agresivos en ajustar la inmunosupresión, porque efectivamente pues en retrospectiva pues es mucho más fácil apreciar las dificultades. Además, durante ese año, pues el paciente perdió 10 kilos de peso, o sea, es decir, tuvo un síndrome de desgaste asociado y tuvo 2 reactivaciones por citomegalovirus en tratamiento, es decir, tanto la diarrea crónica como las reactivaciones de citomegalovirus nos están avisando que este paciente, su sistema inmunológico, está absolutamente depletado y disfuncional. El paciente hizo además deterioro de la función del injerto sin perderlo, y mientras el paciente tiene el injerto, es un paciente, el injerto renal, mientras lo tiene, pues digamos que todos tenemos un sesgo de inercia a sostener el injerto muchas veces, digamos, a costa de la vida del paciente. Esa es una decisión que no es fácil cuando se toma in situ y que en retrospectiva siempre pesa un poco, digamos, en la conciencia cuando uno hace los análisis de la casuística y dice debimos haber sido más agresivos en el desescalonamiento de la terapia inmunosupresora. Después de este tiempo, pues este no era un paciente, digamos, normal, no era un paciente cualquiera, nos hizo una flebitis en un antebrazo por un sitio de nopunción, con una bacteremia por un Staphylococcus aureus, hemocultivos de control a las 72 horas positivos, a pesar de terapia efectiva. Este paciente a los 7 días persistía con bacteremia, es decir, una semana continua de bacteremia por Staphylococcus aureus, a pesar de terapia efectiva. Descartamos endocarditis, pero el paciente inicialmente fue muy difícil que nos respondiera, era un paciente, digamos, que estaba muy depletado. El paciente se nos deteriora posteriormente y nos hace pobre respuesta, hace falla respiratoria, hace un derrame pleural y hace imágenes nodulares, nódulo grande, múltiples, periféricas. Y dijimos, tenemos la explicación de por qué este paciente no va bien. Cuando usted tiene 7 días de bacteremia continua por Staphylococcus aureus, y recuerden, este paciente, estamos hablando de diarrea, ¿no? Este paciente seguía con diarrea. Cuando usted tiene 7 días de bacteremia continua y tiene nódulos periféricos, pues usted piensa por inercia, y esto es un sesgo cognitivo que es muy frecuente que enfrentamos los médicos, pues usted piensa por inercia que usted tiene embolismos sépticos, y lo único que hicimos fue algún cambio en la terapia para optimizarla, llevarlo a UCI y darle soporte, pero algo no cuadraba en el contexto de este paciente, y tomamos una decisión empírica, asociar caspofungina, y la asociamos pensando en que las bacteremias por Staphylococcus aureus a veces son polimicrobianas y la detección de la fungemia a veces no es tan fácil en los hemocultivos. El paciente empieza a mejorar con la caspofungina y en ese mismo momento indicamos una fibrobroncoscopia que nos demuestra la presencia de un Aspergillus. El paciente hace estatus convulsivo, deterioro neurológico,
hacemos una imagen del sistema nervioso central, que insisto, les ofrezco disculpas porque se me olvidó traerlas, con pepas en el sistema nervioso central, un cuadro muy parecido a los que nos mostraba el doctor Luis Guillermo, de una aspergilosis diseminada. Es decir, a nuestro paciente de base traía una enfermedad diarreica crónica, y por una diarrea crónica por norovirus, pero terminó pagando el precio de un oportunismo más serio como es la enfermedad fúngica invasora. Y ese es el reto de los pacientes con diarrea y trasplante. Esto para mostrar precisamente ese escenario. Esto es el escenario de infección crónica por norovirus y cuál es el desenlace de los pacientes. Y fíjense acá, los pacientes tienen o pérdida del injerto o muerte, y fíjense los pacientes con diarrea crónica por norovirus, a los 5 años, menos del 40% de los pacientes han sobrevivido. Es decir, un 60% de los pacientes o han muerto o han perdido el injerto. Y además, fíjense esto, hay una diferencia entre los pacientes que tienen infección, diarrea aguda por norovirus de la diarrea crónica. ¿Y cuál es esa diferencia? Que los pacientes con diarrea crónica, miren, tienen una tasa de filtración glomerular mucho más baja de base que aquellos que tienen una diarrea aguda y suelen deteriorar la función del injerto más. ¿Qué implica? Que este paciente tenga menos filtración de base, menos tasa de filtración glomerular de base, que su historia del injerto ha sido más desafortunada. Su historia del injerto para tener ya una depuración de creatinina tan limítrofe seguramente ha pasado por rechazos, seguramente ha pasado por varios episodios en los que hemos tenido que escalar las dosis de inmunosupresión o la intensidad de la inmunosupresión. Y precisamente ese paciente lo que demuestra es que tiene más susceptibilidad a que una infección viral en el tracto gastrointestinal se convierta en una infección crónica. La diarrea en el paciente trasplantado luego es un reto formidable. Fíjense acá este estudio que muestra que casi el 60% de los pacientes con trasplante van a tener que enfrentar el reto de tener diarrea. Y no solamente eso, las escalas de calidad de vida se ven deterioradas significativamente. Esto es una escala de calidad de vida y muestra, por ejemplo, que los pacientes que tienen más severidad en la diarrea, precisamente se deteriora mucho esa calidad de vida. No más piensen que a veces tenemos pacientes que tienen hasta 15 deposiciones al día y llevan así semanas o meses, y que tienen 3 deposiciones en la noche. Es decir, que dejan de dormir, dejan de comer, pierden peso, pero por supuesto que esta diarrea es muy distinta a la que estamos acostumbrados los médicos a percibir en el servicio de urgencias. En este estudio de Transplantation, pues muestran aquí que precisamente el tacrolimus, eso es uno de esos factores de riesgo, mientras que la azatioprina es un factor protector. Mostraba la doctora María José López cómo esa historia de la inmunosupresión, pues claramente pues abandonamos la azatioprina, y de hecho hoy en día tenemos evidencia de que la azatioprina es un inmunomodulador menos potente y que tiene menos efectividad para garantizar la supervivencia del injerto. Entonces, cuando enfrentamos un paciente con trasplante y diarrea, casi que tenemos o tacrolimus o mofetilmicofenolato, que es lo que ha demostrado mejorar la supervivencia del injerto, pero con diarrea y la necesidad probablemente de volvernos a azatioprina. Y tenemos al grupo de trasplantes con miedo de poner azatioprina porque es que eso ya no es tan bueno, pero yo sé que la diarrea en un año, si yo no controlo a ese paciente y no lo cambio a azatioprina, ese paciente se me va a morir. Y de hecho eso es lo que muestra la cohorte Mitos. Esta es una cohorte española de trasplantes, trasplante renal, y fíjense que el principal agente que es modificado es el mofetilmicofenolato. La mitad de la cohorte Mitos de trasplante renal tenía diarrea, y la principal indicación terapéutica fue la modificación de las dosis de micofenolato. Lo mismo pasó, aunque en menos proporción, para la cohorte Mitos de trasplante hepático, en la que la principal modificación terapéutica de los pacientes con diarrea fue la suspensión del mofetilmicofenolato. Y esto simplemente para recalcar que cuando la diarrea se nos vuelve persistente, efectivamente el injerto pierde viabilidad, y la línea de base de la creatinina puede elevarse tanto como un 0.5 miligramos decilitro. Ahora, esto es una tabla típica que muestra algunas de las revisiones de la literatura del escenario de diarrea y trasplante. Y estas tablas tienen un sesgo impresionante. Y el sesgo es el siguiente. Fíjense que el componente infeccioso está magnificado. Y este es, digamos, el primer paradigma que tenemos que derrumbar en esta conferencia. Y es que la infección no es la principal causa, la principal etiología de la enfermedad diarreica en el paciente trasplantado. Y ya lo vamos a demostrar. Sin embargo, las tablas magnifican, y por supuesto, cuando usted piensa en diarrea, usted piensa casi que
por automatismo en que eso es una infección. Y entonces tenemos el grupo de infecciones bacterianas, por supuesto, no que no existan, pero ya vamos a mostrar unos datos que las ponen en contexto. Los virus y un componente aquí de medicamentos no inmunosupresores que producen diarrea, los parásitos y otras causas como la enfermedad injerto contra huésped, la enfermedad inflamatoria intestinal, el trastorno linfoproliferativo trasplante. Ahora, esta tabla me gusta porque muestra qué cosas son frecuentes. Y fíjense que aquí ponen en esta tabla estas cruces de frecuencia y ponen en la etiología como muy frecuente al citomegalovirus y al Clostridium difficile, pero al lado la principal causa no infecciosa de diarrea en el paciente trasplantado, que es el mofetilmicofenolato. Y ya vamos a hablar un poquillo más de ello. Un poquito menos entonces en la segunda línea, con 3 cruces, la ciclosporina, el tacrolimus y el sirolimus. O sea que si ustedes ven allí en lo principal, una vez descartado el citomegalovirus y el Clostridium, usted se queda con la toxicidad medicamentosa y no con un componente infeccioso. Y luego en tercer lugar, fíjense esta cruz, va todo el componente infeccioso que obviamente es muy variopinto. Entonces demostremos un poco esta apreciación, esta hipótesis de que la infección no es tan importante. De pronto ustedes salen aquí diciendo no, eso fue casi un sacrilegio lo que escuché allá decir que las infecciones no son importantes en el paciente con diarrea y trasplante. Pero esto fue lo que encontró el doctor Ignacio Echenique en este que es uno de los 4 probablemente estudios más importantes de enfermedad diarreica en el paciente trasplantado. Una corte muy importante, ustedes lo ven allí. Y bueno, con una importante mortalidad, ¿cierto? Sobre todo en la diarrea de inicio hospitalario, casi un 10% de los pacientes fallecieron, ¿sí? Bueno, muy importante este dato, mire la cantidad, la proporción de pacientes que traían recaída, es decir, que tenían readmisión al hospital, casi un 50-60%, aquí un 60% de los pacientes, y esa es la historia del paciente con diarrea y trasplante. Hay 2 grupos de pacientes trasplantados, el trasplantado feliz que va al consultorio del nefrólogo y nunca lo conoce el infectólogo, y aquel paciente más desgraciado que tiene que vérselas con el infectólogo 2, 3, 4, 5 veces al año en el servicio de hospitalización. No es infrecuente que ese paciente que es más desgraciado que aquel que está en solo consulta tenga como principal motivo de consulta la enfermedad diarreica. Y creo que aquí todos mis colegas los veo haciendo caras, por supuesto, creo que asintiendo este comentario. Que ellos no son tan, no, desafortunados los que vienen a la consulta del doctor Silva, gracias profesor Saavedra. Ahora, fíjense esto, en el estudio del doctor Echenique, y es que no se encontró un diagnóstico en el 60% de los pacientes con una enfermedad diarreica de inicio comunitario y en el 76% de los pacientes de diarrea de origen en el hospital. Y Clostridium, norovirus, fueron las principales causas detectadas y citomegalovirus, ¿cierto? Clostridium, norovirus, citomegalovirus, aquí un 27%, aquí un 17%. Eso es una proporción muy pequeña. Es decir, todo este gran paquete son cosas no infecciosas, porque el estudio del doctor Echenique, y no los voy a aburrir con toda la tabla de lo que le hicieron a los pacientes, pero mire todo lo que le hicieron, pruebas de ELISA, moleculares, que de paso la diapositiva solo para mostrar que precisamente estas pruebas de diagnóstico infeccioso tienen muy pobre rendimiento, miren el rendimiento, o bueno, digamos, no rendimiento, la positividad, y la positividad derivada del escenario, ¿por qué? Porque no busquen tanta infección, hay muchas más cosas que infección. Entonces, 10%, 15%, 16%, muy poquito rendimiento entre comillas de esas pruebas. Este es otro estudio, este es el mismo del doctor Echenique, y es para mostrar precisamente que el principal agente fue el tema de la modificación de las dosis de micofenolato. Aquí casi un 40% tuvieron que tener algún cambio en las dosis de mofetilmicofenolato o de ácido micofenólico, que termina otra vez convirtiéndose aquí en este estudio la principal causa de diarrea en esta cohorte del doctor Echenique. Este es el estudio del doctor Maes, un estudio belga, es probablemente el estudio más importante en este escenario hasta ahora, el estudio DIDAC. Esta es una cohorte y miren, a veces en la investigación clínica no es tan importante tener un gran número de pacientes, sino hacer un buen diseño metodológico. Y esto fue lo que distinguió este estudio belga, y es que el estudio DIDAC, bueno, un estudio de apenas 100 y pico de pacientes con diarrea, nosotros probablemente, pero con mucha menos disciplina, probablemente hemos tenido muchos más pacientes entre las cohortes de aquí los colegas que estoy viendo, podríamos hacer perfectamente una reproducción de ese estudio fácilmente. Bueno, no muy distintos de nuestros pacientes, fíjense los pacientes en general hasta un 30% con enfermedad diarreica crónica, con pérdida de peso, con emaciación, un tercio de los pacientes. Rápidamente, ¿qué hizo el doctor Maese y su grupo? Hicieron 7 pasos secuenciados
para la atención de los pacientes trasplantados con diarrea. Primer paso, preguntarse por medicamentos que producen diarrea, no inmunosupresores. Retírelos de inmediato. Cuando aplicó este primer paso, un 7% de la cohorte resolvió la diarrea, bien sea porque eso fue o porque se autolimitó, pero no es importante, digamos, el principio o se autolimitan o usted quita esto y se mejora. Nos queda el 93% del problema. Aquí aplica el paso 2, que es el estudio microbiológico. No, entonces aquí pongo un poco de matiz, no que la infección no sea importante en este escenario, sino que ya vamos a ver lo importante que es. Y del 93% el problema se nos reduce a un 77% porque 17 pacientes fueron curados. ¿Qué fue lo que más encontraron? Campylobacter. Nosotros aquí probablemente después de Clostridium, Norovirus y citomegalovirus, probablemente Campylobacter es, y yo diría que no después, probablemente allí, compitiendo por los primeros puestos de la enfermedad infecciosa en el paciente trasplantado. Creo que esta semana tuvimos otra vez Campylobacter en los pacientes trasplantados. Salmonella, Clostridium difficile y bueno, otras bacterias, parásitos, protozoos y la viral. Puede variar de un centro a otro. De hecho, si usted mira una cohorte de pacientes trasplantados en Pakistán, la principal causa son las microsporidias, porque obviamente son otras condiciones de transmisión epidemiológica y para los pacientes en Bélgica es importante Campylobacter. Tercer paso. Entonces, el enfoque del citomegalovirus. ¿Es citomegalovirus la causa de mi diarrea? Y ya habló el doctor Cortés en extenso de ello, no me voy a detener en esto, si carga viral, si la serología, si toca hacer diagnóstico endoscópico, pero en principio 5 pacientes fueron curados del problema y el problema se nos redujo a un 73%. Paso 4. El paso 4 fue evaluar con un test de aliento la posibilidad de sobrecrecimiento bacteriano y dar una prueba terapéutica con rifaximina. 13 pacientes curados con una prueba terapéutica de rifaximina, entonces del 73% al 61%. Hasta ahí el algoritmo es muy sencillo, ya vamos a ver cómo lo aplicamos aquí en Chayo. Llegamos a este punto y es, si usted hasta este punto, el paciente persiste con diarrea o usted no sabe por qué tiene diarrea, entonces es el momento de plantear cambio en el esquema de inmunosupresión. Y ahí es cuando tenemos que irnos, Lansenriste contra el mofetilmicofenolato o contra el tacrolimus, y plantear o el desescalonamiento de las dosis, bueno, o el cambio de las presentaciones de micofenolato, o eventualmente incluso poner el bailazatioprina, pero eso muchas veces es sacrilegio para el trasplantólogo. Pero miren, esta es la principal intervención. Del 61% del problema cae al 38%, es decir, la mayor cantidad de pacientes que resolvieron la diarrea, la resolvieron por la modificación en la terapia inmunosupresora. Finalmente, aquí, cuando usted tiene estos 41 pacientes, a estos pacientes los que llevamos a colonoscopia, nos da un rendimiento marginal y aún así, de algunos de estos pacientes por la colonoscopia se derivó alguna conducta terapéutica que llevó a que 13 pacientes resolvieran el escenario. Finalmente, un 26% van a requerir una prueba terapéutica empírica, que puede ser o antibióticos o antidiarreicos, agentes antimotilidad, etcétera. Y algunos de esos pacientes van a responder, pero usted razonablemente está seguro después de la colonoscopia que no le está poniendo loperamida a una enfermedad injerto contra huésped, que sería obviamente inadmisible, o a una enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, una vez, o a una malabsorción, a un sprue celíaco, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a este punto y no tenemos diagnóstico, estamos autorizados a poner agentes antimotilidad y aún así al final de la tarde, en el estudio del doctor Maes, 16% de los pacientes persistirán con diarrea. Y si esa diarrea es crónica, va a amenazar la vida del paciente. Más o menos lo mismo encontró, este es el otro gran estudio, el del doctor Rosbail, y secuenciando parecidamente las acciones, miren, fíjense, eliminar medicamentos que pueden dar diarrea, resolución espontánea de la diarrea, enfoque etiológico o infeccioso, dar terapia empírica. Aquí llegan a un punto, y él lo pone este punto como un punto pivote bisagra, y es la investigación de la enfermedad por virus. Probablemente este algoritmo y el estudio, pues digamos, no está sustentado en las técnicas de RT-PCR múltiple arreglo, plantea entonces la necesidad de llevar al paciente a RT-PCR dirigida específica para norovirus, apovirus, adenovirus, rotavirus, solo al final de este algoritmo, pero ya lo vamos a ver hoy en día, tenemos paneles que evalúan todo esto al tiempo. Y después de esto, entonces usted termina diciendo, si es viral, entonces modifique la inmunosupresión, y en cambio, si no es viral, también modifique la inmunosupresión. La respuesta al final es que el mofetilmicofenolato es el responsable, ¿cierto? La utilidad de la colonoscopia, paso rápidamente porque sé que ya vamos mal de tiempo,
pero fíjense, solamente el 10% de las colonoscopias en este estudio nos dieron rendimiento para modificar alguna conducta. ¿Y qué encontraron? Residualmente, porque a estos pacientes ya se les han hecho test serológicos, citomegalovirus, encontraron toxicidad por mofetilmicofenolato que produce toxicidad directa en el enterocito, produce toxicidad directa, de hecho produce atrofia vellosa intestinal y síndromes de malabsorción. Entonces, el paciente con mofetilmicofenolato hay que preguntarle si las heces flotan y se deshacen cuando vacía la cisterna, es decir, si tiene manifestaciones de esteatorrea y de malabsorción. Hay que mirar los niveles de folato, de B2 para mirar si lo que estamos es ante un síndrome de malabsorción derivado del mofetilmicofenolato. Colitis colágena y enfermedad injerto contra huésped. 60% de los pacientes ya habían sido estudiados previamente. Entonces, tenemos hoy en día la disponibilidad. Hay un stand comercial afuera de Biomerie, no declaro conflicto de interés, ninguno, a menos Biomerie no me paga por esto, excepto que es uno de los patrocinadores del evento. Esto es mágico, esto es una cosa maravillosa, usted tiene una impresora, un cassette, pone una muestra y esto hace una RT-PCR para 14 patógenos, para 19 patógenos, para 20 y pico patógenos. Es una cosa que realmente ha impactado el enfoque diagnóstico de varios escenarios, pero tiene limitaciones y por eso me las permito decir, dado que no tengo ningún conflicto de interés. Ahora, ¿qué detecta el panel gastrointestinal de múltiple PCR de FilmArray? Detecta Aeromonas, Campylobacter, Clostridium, Plesiomonas, Salmonella vibrio, Yersinia vibrio, etcétera, todas las formas de E. coli. Entre los virus, pues los virus que producen diarrea y además Cryptosporidium, Ciclospora, Entamoeba y Giardia. Luego es un panel muy completo. Si miramos el estudio del doctor Rosbail, pues esa secuenciación de al final hacer PCRs para norovirus se vuelve insustancial en la medida que el panel ya nos detecta si el paciente lo que tiene, como nuestro paciente del escenario clínico del inicio, lo que tenía era norovirus. O como hemos tenido, ¿qué hemos tenido? Pacientes con Campylobacter, pacientes con Clostridium, pacientes con Salmonella, las E. coli por doquier, distintos tipos de virus, incluso aislamientos de sapovirus, Cryptosporidium, Entamoeba giardia, hemos tenido todas esas detecciones. Pero ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el alcance? Y ya vamos aquí a darle final a la charla. Este es el estudio hasta el momento, el más importante que ha evaluado esta pregunta, el papel de las RT-PCR de múltiple arreglo, del doctor Jean-François Causse, y muestra efectivamente que las técnicas clásicas en infectología, digamos las ELISAs, las tinciones, el copro de cultivo, etcétera, tienen apenas un 23% de rendimiento, o de positividad, porque aquí no podemos decir de detectabilidad, mientras que utilizar paneles moleculares aumenta la detectabilidad al 72%. Entonces, la pregunta es, entonces ahora pasamos de que no es el 40% el componente etiológico infeccioso de la diarrea, sino el 72%, y la respuesta es no. Y fíjense, la respuesta la da el mismo estudio. Estos son los grupos control que tiene el estudio del doctor Jean-François Causse, y es este primer grupo A, es pacientes trasplantados que tuvieron diarrea 6 meses después de la resolución de la diarrea. Y a ellos les hacen estos paneles de detección. ¿Y qué les encuentran? E. coli enteropatogénica, doctor Luis Guillermo, ¿sí o no? Nuestro paciente, incluso si usted se hace un panel FilmArray, le puede detectar hasta el 25% de la gente, estos son voluntarios sanos, E. coli enteropatogénica, es decir, una E. coli colonizante que vive con nosotros. Pero también puede encontrar usted obviamente entamoeba histolítica, puede encontrar E. coli enterotoxigénica, puede encontrar casos asintomáticos de Campylobacter o portadores crónicos de norovirus. Segundo grupo control, este es el grupo B, pacientes con trasplante renal sin historia de diarrea. Y fíjense que se detecta E. coli enteropatogénica, portadores de Clostridium difficile, portadores, es decir, pacientes colonizados con Campylobacter, con norovirus o con E. coli enteropatogénica. Es decir, y ni se diga el paciente sano que también tiene E. coli enteropatogénica, es decir, no es que el 70% que muestra de rendimiento del estudio sea el escenario, no, vamos a tener detecciones que pueden ser asintomáticas. Luego, la prueba molecular hay que distinguirla y darle alcance a la luz, como toda prueba diagnóstica en el contexto clínico del paciente. Y aquí, una editorial del doctor Polash de 2015 de Clinical Infectious Disease para mostrar precisamente el componente etiológico infeccioso en estos 4 grandes estudios que son el estudio del doctor Echenique, el doctor Maes, el doctor Rosbail y el doctor Causse. Y fíjense que aquí, inflado un poco, el del diagnóstico molecular, pero en los otros aproximadamente un 30
un 40% de etiología infecciosa en el síndrome de enfermedad diarreica en el paciente trasplantado. Aquí, algunas cosas como, algunos algoritmos, y ya vamos a terminar para mostrar el que tenemos en Chayo. Usted tiene que evaluar, fíjese aquí, los primeros jinetes que usted tiene que encontrar aquí, el citomegalovirus, norovirus, yo aquí agregaría a Campylobacter y a Clostridium difficile. Interesante aquí, fíjense, siempre terminamos, adapte la terapia inmunosupresora, y esto es reducción de dosis de diclofenolato, o switcha la cápsula con cubierta entérica, o cambia a satioprina. Es decir, es una cosa que hay que venderle la idea al trasplantólogo, sobre todo en aquellos pacientes que usted ve que ya están cabalgando contra la diarrea un año o que ya tienen un síndrome de desgaste asociado. Ese paciente se le va a morir si usted no hace una estrategia radical de modificación de la terapia inmunosupresora. Y bueno, me quedé sin tiempo, creo que ya estamos al final. Este es el algoritmo que utilizamos en Chayo con el recurso. Una definición modificada de severidad. Enfermedad diarreica grave, más de 3 deposiciones al día por 3 días consecutivos. La definición de la literatura es 7 días, pero esta es una definición operativa para el auditor que nos glosa la prueba de FILM-Array. Y es, yo no voy a esperar 7 días de hospitalización a un paciente trasplantado que sigue con diarrea. Entonces, de común acuerdo, pusimos esto que es básicamente un esguince a la definición para poder evitar un poco el tema de glosas. Más de 3 deposiciones al día independientemente de la duración si el paciente tiene una diarrea inflamatoria, bien sea por la presencia de sangre, leucocitos o una prueba de lactoferrina que no hacemos acá, temperatura axilar de más de 38 grados, un Quick-SOFA positivo, o tiene lesión del injerto o tiene leucopenia. Ese paciente, y obviamente ni se diga más el que ya tiene claramente sepsis. ¿Qué hacemos? El paciente cumple, bueno, primero hacemos estos exámenes, miramos igual que en el estudio del doctor Maes, qué podemos retirar que pueda estar produciendo diarrea y aplicamos la definición. Si el paciente no cumple la definición, seguimiento clínico, verificar que el curso no empeore, usualmente ese paciente se puede autolimitar y para la casa. Pero si ya el paciente está hospitalizado, usualmente terminamos aplicando la definición y diciendo que sí para aplicar el panel FILM-Array, un panel de múltiple detección de PCR. ¿Por qué es importante el panel? Porque nos detecta algunas cosas que ya nos implica, por ejemplo, desescalonamiento de la terapia inmunosupresora si este paciente lo que tiene es una diarrea viral, sobre todo si la historia es de diarrea crónica viral. Obviamente tratamiento específico para Clostridium difficile según sea su gravedad o de acuerdo sea la detección bacteriana o parasitaria, pues ya será el manejo para la Giardia, ya será el manejo para el Campylobacter o incluso para las E. coli enteropatogénicas. Una vez evaluada o a veces en paralelo, evaluamos el tema de carga viral para citomegalovirus y si el paciente tiene el contexto del diagnóstico diferencial de una enfermedad por citomegalovirus, es decir, de una colitis por citomegalovirus dentro del diagnóstico diferencial de la diarrea y daríamos prueba terapéutica. Una vez excluida la infección por citomegalovirus y si el paciente persiste con diarrea, fíjense que ya allí descartamos, no tenemos test de aliento acá, luego no hacemos la prueba terapéutica antibiótico para el sobrecrecimiento bacteriano de entrada porque no podemos demostrarla, pasamos directamente a plantear la posibilidad de la disminución de la dosis de inmunosupresores, si aún así o si el grupo de trasplante considera que es gravosa esa decisión, pasamos a hacer colonoscopia para ver si algo nos da de rendimiento y evaluar la posibilidad de malabsorción. Miren, o de otra entidad clínica. Esta es una entidad de manejo multidisciplinario. Recuerdo una paciente con detección de norovirus y nosotros diciendo que era una enfermedad diarreica crónica por norovirus hasta que llegó el gastroenterólogo y dijo, a ver, esta es una señora que tiene una historia previa de 20 años de diabetes, tiene una insuficiencia pancreática, le puso pancreatina y la diarrea desapareció. Luego, fíjense que el abordaje clínico tiene que ser integral, porque usted viendo la detección del norovirus, pensando que el norovirus es la causa de la diarrea, que sí lo ha sido en otros pacientes, pero resulta que la paciente lo que tenía era una insuficiencia pancreática. Entonces, al final, y otras causas clínicas que el gastroenterólogo defina, porque aquí colonoscopia implica es valoración por el gastroenterólogo, al final haremos tratamiento empírico y pegamos al final la prueba empírica de antibiótico para sobrecrecimiento bacteriano o la prueba con agentes antimotilidad. Puntos clave. La diarrea en el paciente trasplante de órgano sólido no es una diarrea convencional. Esta diarrea mata gente. Y no la diarrea per se, porque es una entidad centinela, como lo es el citomegalovirus, que advierte a cierto grupo de pacientes, este paciente tiene riesgo de oportunismo. Ténganle mucho respeto al paciente con trasplante de órgano sólido que llegue a su servicio de urgencias con diarrea, sobre todo si es un paciente, como la mitad de los pacientes, que son un paciente con historia de diarrea recurrente o diarrea crónica.
Al igual, ya lo dije, el diagnóstico etiológico es imperativo y no es obviamente el tema infeccioso crítico como lo han visto, pero es el primer paso y entre más expedito sea, pues mejor. Entonces, el panel de detección de múltiples arreglos, de RT-PCR múltiple arreglo, permite dar ese paso rápidamente. En una sola muestra, en una hora, usted ya tiene en jaque al gastroenterólogo y al trasplantólogo. Entonces, usted ya le está diciendo, venga a ver qué vamos a hacer con este paciente, porque es que aquí no me interpreta muy bien, mentiras, exageré. En una hora no, hay que esperar algunos días de la prueba terapéutica. Pero es que antes nos quedábamos esperando una tinción de un Sil-Nielsen modificado que nunca se hacía, por ejemplo. Se requiere obviamente un abordaje sistemático, como lo vimos, las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos pues se volvieron una norma de atención en este escenario, sin que sean, es decir, son apenas la cuota inicial del síndrome, pero hay que hacerlas, y si usted tiene en su institución, no tiene este recurso, remita al paciente a una institución que pueda abordar este síndrome de la manera apropiada. Solo da la infección cuenta máximo el 40% de la etiología y la medida aislada que más recupera la recuperación de los pacientes es la modificación de la terapia inmunosupresora. Muchas gracias.